Del castellano al español. El castellano es la tercera lengua más hablada, nace en la península ibérica y con la llegada de los españoles se produjo una mezcla de lenguas entre las lenguas nativas y las prerromanas. Estas lenguas eran el ibérico, lenguas celtas, lenguas tartésicas, vascuenses, lenguas fenicias. En el siglo II se produce la romanización, que consistía en que la península ibérica pasó a formar parte de la cultura romana. Esto produjo un cambio de lengua y de cultura, un bilingüismo entre el latín y la lengua autóctona. Después de esta etapa, los habitantes de España tomaron el latín como su lengua principal. En el siglo V, un grupo de pueblos germánicos se instalaron en España. Estos eran los visigodos, donde adoptaron su lengua, el latín. En el siglo VIII, los árabes entran a España y permanecen hasta finales del siglo XV. Esto dio como resultado una influencia mutua y el árabe junto con el latín convivieron. En las montañas del norte de la península ibérica habitaban los cristianos y en el resto los árabes, por lo cual los cristianos estaban de mal humor con esta situación y avanzaron lentamente, tomaron y conquistaron territorios, también crearon nuevos reinos. Estos reinos eran el reino de Portugal, la corona de Castilla, reino de Granada, reino de Francia, corona de Aragón, y de este a oeste se podían oír en los dialectos romanos. Estos eran el gallego-portugués, el astur-leonés, castellano, catalán. El castellano se apreció más en el siglo XI y los castellanos tuvieron un carácter rebelde, no se sometían a influencias externas, esto hizo que su lengua tuviera una gran influencia y en 1492 Elio Antonio de Nebrija escribe la gramática de la lengua castellana y en época de los reyes católicos se convierte en un idioma nacional, que este fue el castellano. El español se remonta 1000 siglos atrás. Son muchos los elementos que la caracterizan. En la época prerromana, diferentes pueblos habitaban la península, entre ellos los íberos, los celtas, los fenicios, los cartagineses, los tartesios y griegos. Cada pueblo poseía una lengua diferente. Años más tarde, todas estas lenguas serían la base del español. Cuando Roma conquistó la península, obligó a todos a hablar latín. Sin embargo, el latín se mezcló con las lenguas ya existentes y originó la formación de otras, entre ellas el castellano y la lengua de Castilla. Cuando Roma fue invadida por los visigodos, los vocablos germanos influenciaron y nutrieron el latín que ya se hablaba. 300 años más tarde, gobernaron los árabes, y durante su ocupación, que duró más de 800 años, el idioma árabe nutrió con más de 5.000 arabismos al futuro español. Cuando los reinos cristianos expulsaron a los musulmanes, se estableció el castellano, llamado español áurico, como idioma oficial de la Nueva España. Cuando los españoles llegaron a América, el español se vio influenciado por las lenguas indígenas. Fernando Juanes tenía a cargo Merino, del rey de Castilla, estaba encargado de resolver conflictos al oeste de Burgos, de comprobar el uso hacia los montes, los puentes y las veredas. A través de su investigación vio varios incumplimientos por parte del pueblo de Villalalco. Así como estos acontecimientos, hay decenas de textos de este tipo que conforman un gran crecimiento de documentales de gran valor lingüístico que permiten ir rastreando casi día a día tanto como la evolución lingüística y del romance como la habla de las comunidades. El origen del español. Según la Real Academia Española, el vocablo español procede del provenzal espainol y del latín medieval hispaniolus, que significa de Hispania, que era el nombre con que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España y Portugal. Al igual que otras lenguas romances, el español o castellano proviene del latín, ya que gran parte del territorio de la península ibérica fue conquistada por los romanos.
En 467 después de Cristo, el Imperio Romano vio su caída. Para entonces, el latín culto ya había perdido su importancia, siendo reemplazado por el latín vulgar, el cual fue influenciado por el celta, el griego y otras lenguas germánicas. En el siglo VIII, la Hispania visigoda se hallaba sumida en una crisis, dejando un legado lingüístico con palabras como albergue, tregua y guardián. Asimismo, ya existía un reino de Asturias estabilizado. En este punto surge el primer señorío de Castilla, el cual surgió con el matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, los cuales hacia 1492 logra desterrar a los árabes después de 700 años de ocupación, dejando un legado lingüístico con alrededor de 4.000 palabras árabes en la lengua española, como por ejemplo guitarra, almohada, cifra, cero, asesino y ojalá. En 1492, Antonio de Nebrija publica su obra Gramática, considerándose como primer tratado gramatical de la lengua española.